¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Una mesa de comunicadores sociales, una mesa el día de hoy de hombres vinculados a eso que se ha llamado en algún momento el cuarto poder. Sí, los medios de comunicación construyen o destruyen, eso no quepa la menor duda. Los medios de comunicación tienen una fuerza muy importante dentro de la sociedad, aunque nuestra gente en el transcurso del tiempo ha tenido la capacidad y la sabiduría de ir discriminando y separando qué es real y qué no, porque sí, los medios construyen y a veces de manera muy oscura y destruyen peor aún. Aquí tratamos siempre de hacer lo positivo, de reflexionar, ni construir ni destruir, permitir que usted escuche las posturas de todos y a partir de ellas saque conclusiones dentro de lo que consideramos es su sabiduría. El día de hoy en esta mesa de comunicadores sociales vamos a calificar a los ministros, vamos a tratar de ver quiénes hicieron un buen trabajo y quiénes no. Ojalá mis invitados objetivamente lo vean como patriotas y no solamente como comunicadores. La más cordial bienvenida por orden de llegada, Edgar Ramos, mi querido Edgar, bienvenido, el comunicador social, trabajador de varios medios, ha estado en periódicos, ha estado en televisión, en prensa, en fin, y ahora acompañando la gestión de nuestro gobernador, el señor Pazzi. Bienvenido, Edgarito. Muchas gracias, Verónica, buenos días y a los invitados también. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, por orden de llegar. Julio Peñalosa, él era mi profe cuando estudiaba publicidad y marketing. ¿Quién lo diría? ¿Aprobaste o reprobaste? He aprobado con muy buenas notas. Bienvenido, Julio. No valía. Gracias por estar con nosotros. Primera vez en esta mesa. Sí. Es un gusto tenerte. Gracias, de verdad. Quien es casero un poco del programa es Manuel Mercado, quien siempre, reitero, tiene el valor y la capacidad de venir a hacer una reflexión sobre los temas, inclusive cuando son altamente espinosos. Bienvenido, mi querido Manuel. Verónica, muchas gracias, un saludo para todos los miembros de la mesa y obviamente para toda la gente que te sigue. Un amigo de siempre y al que lo hemos extrañado mucho, no sé dónde andaba, pero al final lo logré encontrar. Ayer me he equivocado, he mandado un audio a él para buscarte a ti, ¿no? Ya estoy vieja. Bienvenido, mi querido Sebastián Michel, comunicador social también, un hombre muy vinculado a todos estos temas. ¿Cómo estás? Bien, Vero, gracias por la invitación y un gusto estar con todos los panelistas. Ningún cártel de la mentira. Nada, ¿todos cártel de qué? Nada. No. ¿A qué? A ver, veremos de qué, porque cárteles hay muchos, ¿no? No solo hay de la mentira, veremos si este no es un cártel. Militantes y luchadores por la verdad. Manuel me enseñó un término que es comunicador estatal, ¿no es cierto? ¿Quiénes de ustedes se consideran comunicadores estatales? No. Tú no. Militante. ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Tú sí? Sí, trato de presentarme siempre así, que la gente sepa de dónde vienen las opiniones. Correcto. ¿Tú, Edgarín, cómo te calificarías? Yo me considero comunicador estatal, pero no en el sentido del Estado como propiedad de un partido. ¿Sí, no? Yo creo que todos somos el Estado, ¿no? El Estado no es de propiedad privada. Y yo me considero siempre un comunicador estatal, porque siempre voy a defender a la sociedad boliviana, sobre todo a la más vulnerable, atropellada por ahora, y eso es parte del Estado. El Estado, yo creo que sí. Todos entonces seríamos un poco comunicadores estatales. ¿Cómo te calificarías, querido Sebas? Como un ciudadano que hace política y alguna vez le toca comunicar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás interpretando de lo que pasa en la sociedad. Excelente. Tú dices un no periodista absolutamente parcializado con una causa. Ah, mira, qué honesto, por Dios, claro, me sorprende tanto. No voy a venir con la independencia, la objetividad, la neutralidad, eso está bien para los del cártel. Que eso es falso. No, no existe. Es un invento de los gringos. ¿No existe un comunicador que sea equilibrado, ecuánime? Equilibrado soy, ecuánime soy, pero soy militante de una causa. Yo discrepo con Julio, es un invento criollo. ¿Cuál? Todas estas cosas en Estados Unidos, los editores te dicen desde dónde están escribiendo, muchos de ellos militan y no tienen ningún problema y nadie anula su opinión por ello. Ese es un fariseísmo muy de nosotros. Yo diría, es más un invento altoperuano que un invento gringo. El que el comunicador tiene que ser ecuánime, casi angelical. No, la escuela americana te dice por no. Pero realismo, objetividad no tiene que ver con que milites o no milites. Yo creo que es así un estigma muy fuerte y es una gana de fregar de un colega a otro con ese tema. No, tú estás no sé qué, tú opinas desde no sé qué, cuando en el mundo entero es normal opinar desde una posición, incluso desde una militancia, y ser director de un periódico, de un medio famoso, y eso nunca jamás inhabilita a nadie en el resto del mundo. Pero no en Bolivia, ¿no? En Bolivia sí hay inhabilitación por pensar, ¿no? Y yo puedo decir, por ejemplo,
Dentro del propio gobierno, Walter Chávez está en Argentina, por pensar diferente. Dentro del gobierno está el compañero de Cochabamba, el director del Sol de Pando, enjuiciado con orden de detención por un ministro de Estado, por un ministro del actual gobierno, ¿no? Por pensar de Valverde diferente. también podríamos hablar, ¿no? También, el tercer caso. Entonces, si vamos a ir nombrando así, y hay un periodista desaparecido hace 3 años ya, este mes se cumplen 3 años, y nadie hace nada. La Fiscalía de Tarija se O sea, cansó. tú dices que no es correcto, no es positivo, o no se respeta dentro de este país decir Yo creo a qué que causas representa. la libertad de expresión en Bolivia está en riesgo, así, objetivamente. Y estoy dando nombres, no estoy opinando, porque si no, no tiene un periodista por qué irse de su país, por su trabajo, por lo que escribe, por lo que piensa, por lo que lo dice públicamente. Ahora creo, no sé si es que la sociedad es tan ingenua o no reconoce cuáles son los medios de comunicación que están con uno o con el otro lado. Creo que son muy claros al manifestar en determinadas circunstancias a qué área pertenecen o hacia dónde están apuntando. No sé si podríamos decir que hay medios que todavía engañan a la población. Jugamos a eso. O por lo menos intentan hacerlo, digamos. Aunque Pero la población población está muy prevenida y sí sabe leer entre líneas, sabe perfectamente por dónde vienen los tiros. Y además eso de subestimar a nuestro pueblo creyendo que es tonto y que no se va a dar cuenta, ¿no? Por el contrario, nuestra gente ya tiene una gran sabiduría, creo, Manuel. Yo creo que estamos madurando, y creo que los últimos 10 años nos han servido para madurar mucho más, justamente porque la gente ha empezado a darse cuenta de que no hay medios objetivos, de que no hay posibilidad de neutralidad cuando estás en medio de un proceso de transformación tan profundo como el que estamos viviendo. Entonces la gente ya puede empezar a discernir tanto a medios como comportamientos periodísticos como a periodistas, y se da cuenta de las posiciones, pero también se da cuenta de las mentiras. Y eso es algo muy útil para la sociedad boliviana. Ahora, el hecho de ser parte de un Estado, de un gobierno, los inhabilita para poder hacer una crítica objetiva, Sebas. No te inhabilita. Yo creo que los medios de comunicación son esos, son medios. Y al otro, en un lado está el que escucha, el ciudadano, que muy pocas veces tiene derechos, ¿no? Porque siempre se está buscando, yo tengo derecho a decir lo que quiero, yo tengo derecho a informar lo que quiero, ¿no? ¿Y quién defiende el derecho de la gente que se le diga la verdad? Ese es un derecho, claro, que esté correctamente informada, a que no se le mienta. Ese es el ciudadano que está expuesto. Al final, periodistas, políticos de un lado, del otro, todos tenemos el micrófono y todo el mundo está debatiendo, todo el mundo está planteando sus ideas, la interpretación de la realidad, la interpretación de lo que está pasando en la política, lo que puede o no pasar con tal medida. Todos tenemos micrófono. El que está indefenso ahí es la sociedad. Y yo creo que eso se va a agudizar mucho más en estos años porque el mundo está empezando a polarizar una lógica de sistema antisistema muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Estados Trump Unidos, es un hombre antisistema, ¿no? Y CNN que por lo menos el CNN, no el CNN español, que un poquito todavía está fuera de la pelea. CNN ya estos últimos días han tomado una posición política y han empezado a tomar forma de partido político, y la polarización va a estar entre Trump y algunos medios, y no una polarización típica republicanos-demócratas que sigue siendo establishment, sino un establishment versus anti-establishment. Pero ellos no están dentro de los gobiernos, del gobierno. Por eso yo preguntaba, tú que estás en un medio que está cercano al gobierno, sí, ¿tú haces una crítica, por ejemplo, a los ministros cuando cometen errores? Sí. ¿Sí? ¿Y no corres un riesgo, por ejemplo? No. El otro día he llevado a mi programa Colección de Arena a Cecilia Requena, que es una ambientalista furibunda antigobierno, le ha pegado con un caño al vicepresidente y no ha pasado nada, todos estamos bien. Yo tengo un criterio, ella tiene el suyo, y en el ámbito del respeto, si se dicen las cosas con propiedad y con precisión, y desde un lugar especializado sobre cierta temática, yo no creo que haya ningún problema. Tú, digamos, criticas, por ejemplo, la gestión de la ministra de Aguas. ¿Tienes agua? No tengo agua y ya he inventado las maneras de vivir sin agua. Ya pues, pero no te resignes, no, lúchala. ¿Has criticado, por ejemplo, aquello?
He criticado la estructura de funcionamiento de EPSAS, porque es muy fácil satanizar y decir, esa tiene la culpa o ese tiene la culpa, que eso es parte de una cultura, ¿no? Pero sí lo haces cuando es sí, pero creo que en este caso, que tú, ya que lo planteas en términos específicos, yo creo que no pasa por ahí, no pasa por la ministra, como lo del AMIA no pasa por el ministro de Obras Públicas, y así sucesivamente. Yo creo que ahí hay manejo político. Okay. Yo quisiera discrepar con Julio, con mucho respeto. Yo creo que sí la señora ministra de Agua es responsable del problema del agua, por dos motivos. Yo tengo informes de que en septiembre, y por escrito, no lo tengo aquí porque no pensé que era el tema de conversación, pero es bueno aclararlo. No iba a ser, de hecho, ¿no? Sí, por eso, pero es bueno precisarlo. La señora ministra en septiembre tenía reportes de los niveles de embalse de agua, en Incachaca, en Ampaturi y en los otros, a Huancota, ¿ya? Y hay primeros datos ya, y eso ojalá que se conozca cuanto antes. Hay un lugar que se llama Laguna Palcoma, donde el presidente inauguró un traslado de agua para La Paz. Los anteriores gerentes de EPSAS ya habían planteado esa opción a la señora ministra, y la ministra se opuso. Entonces, yo no sé. Debo presumir que tú consideras, para arrancar este diálogo que es en función a la calificación a los ministros, que para ti la ministra de Medio Ambiente debía irse. Sí, porque además, el otro motivo, y eso tiene que saberlo Julio, la señora ministra es propietaria, casi privada, porque así dicen las acciones, del 100% de las acciones. No hubo nacionalización. ¿De las acciones de qué? De la empresa EPSAS. La empresa EPSAS es una copia en sociedad anónima, administrativamente hablando, de lo que fue Aguas del Limani. Sí. No hay composición estatal de la nueva empresa. Es una gran confusión en EPSAS y en el ministerio que, mire, del 2007 hasta ahora, 10 años, no se ha resuelto. Y hemos llegado donde no hemos llegado. Yo creo que hace falta, como periodista antiguo, veterano que es Julio. Gracias por lo de antiguo. Y son colegas, además han trabajado juntos, ¿no es cierto? Indagar un poquito Yo tengo más. canas, vos no tienes cabello. Más allá de las ¿Tiene canas también? Es una broma, hombre, no te lo tomes a mal. Estamos jugando. Yo solamente trato de no cortar la palabra y menos de reírme cuando pero seriamente. es una broma, hombre. Bueno, voy a quedarme en silencio entonces. Relájate, hombre, tranquilo. Les decía, Verónica y a los compañeros, que creo que hay que indagar un poquito más. No puede ser que el agua de la noche a la mañana se evapore de 3 represas. Eso no es lógico, ¿no es cierto? Nuestro presidente ha sido muy claro en lo que ha dicho hace algunos días atrás, y lo ha dicho además con meridiana certeza y claridad. Ha dicho, voy a remover algunos ministerios porque hay gente que está cansada, porque quiero dar oportunidad a nuevas generaciones. Y había un tercer elemento, a ver, me quiero tratar de acordar, y porque porque ya corresponde, pareciera, ¿no? El presidente ha anunciado aquello. Realmente hay gente que está desde el inicio de la gestión del presidente Morales. Es el caso de nuestro canciller. Es el caso, si no me equivoco, también del ministro de Educación. Hay ministros de Educación. También. Pero Educación ha estado una gran parte de sus gestiones. 2009 está. ¿Hay realmente ministros inamovibles? Es que no es un plazo de vencimiento que tiene un ministro, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos que van a constituir un gabinete. El primero, en que el ministro desarrolle mejoras en su sector, ¿no? Que conozca su sector, que esté mejor haciendo inversiones, que esté fortaleciendo lo que tiene que hacer en el área que le han encomendado en el país. Lo segundo que tiene que hacer un ministro es poder tener una relación adecuada con ese sector, porque un sector ganadero no solamente es que haya más carne y se exporte carne y haya mataderos, sino también tener una relación correcta con el sector económico o el sector social al que se te ha encomendado. Y el tercer elemento fundamental para un ministro es pues ser fusible. Es la tercera función de un ministro. Yo diría, son esas las 3 grandes funciones de un ministro. Primero, conocer tu sector técnicamente, desarrollar las inversiones correctamente, que las cosas mejoren, que tu sector vaya progresando, que todo lo que inviertes en el sector tenga una rentabilidad ya sea económica o social. O sea, si tú inviertes 10, que retornen 20 económicamente, o que socialmente la gente del sector mejore. Segundo, tener una muy buena relación con él, o sea, que haya estabilidad en el país con ese sector. Y el tercero es ser fusible. Cuando falla algo en tu sector, sea o no sea tu culpa, puede ser culpa de algún técnico. Tienes que irte. Tienes que irte. ¿Y se van? Porque yo a veces los veo como agarrados al poder. En ese criterio,
Yo creo que la ministra de Agua no estaba a cargo, no tenía por qué estar mirando la represa, pero en su sector ha habido un problema, ¿no? Entonces seguramente ese problema tendrá que cumplir la tercera pata de un ministro, que es ser fusible. Y ¿no? Eso justamente era el punto 3 al que se refirió el presidente. Errores en gestión. Eso dijo, ¿no? Porque algunos están cansados, algunos han tenido errores en su gestión y otros porque quiero dar oportunidad a las nuevas generaciones. Eso sería. Yo el de cansados dejaría relativo, o sea, yo creo que nadie se cansa de hacer eso, pero a veces se agota, que es una cosa diferente, o sea, se agota tu tiempo, se agota tu capacidad de interlocución, se agota tu equipo en nuevas inversiones, en nuevos proyectos, o hay un problema y eso te agota a vos como autoridad política. Ayer hablaban, por ejemplo, del estado de salud de la ministra Paco, por ejemplo, y el presidente hace referencia a que hay ministros que le dicen vacación, vacación, por favor. ¿Qué dices, Manuel? Bueno, quisiera ampliar un poquitito sí, lo que tú estabas señalando, porque pocas veces yo recuerdo que el presidente Evo Morales haya hablado con tanta anticipación y con tanta precisión sobre los cambios de gabinete que se venían. Sí. Un anuncio tan previo, ¿cierto? Exactamente, y hablaba primero de la profundidad, la extensión del cambio. Van a haber muchos cambios, lo primero. Y lo decía con cuánto tiempo de anticipación, por lo menos con unas 3 semanas, cuando estábamos acostumbrados a que 48 horas antes no sabíamos si iba a haber, siquiera si iba a haber. Era una sorpresa por lo general, exactamente, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de cambios en el gabinete, pero nunca 3 semanas antes el presidente salía a decir, va a haber, y va a tener una profundidad y una extensión relativamente grande. Especificaba que no iban a haber asambleístas, que había tenido malas experiencias. Hablaba de que no solamente se van a cambiar a los que han tenido errores de gestión, sino a aquellos que también están cansados, y hablaba de un recambio generacional en algunos niveles. Eso me hace pensar que estamos ante un escenario en el cual el cambio de gabinete nos va a perfilar unas características totalmente diferentes, características nuevas, al menos en intención, ¿sí? Porque vamos a tener quizá un gabinete bisagra que nos permita visualizar un ciclo que termina y un ciclo que comienza, no radicalmente, pero que empieza a generar ya una visión diferente del comportamiento del Ejecutivo en diferentes áreas, evidentemente. Como decía Sebastián, la gestión tendrá que remozarse. Estructuralmente necesitamos que se oxigene el gobierno, y oxigenarse no es solamente cambiar rostros, sino traer nuevas ideas, nuevos proyectos. Tienes toda la razón. Es decir, creo que vamos a tener un cambio de gabinete que nos está apuntando hacia un horizonte un poco diferente al que hemos estado teniendo durante este tiempo. En algún momento tuvimos un 50% de presencia femenina, esta vez ya no fue así, ya es un par de gestiones que no sucede lo mismo, pero gracias por la buena lectura que has hecho, muy precisa y muy concreta. No asambleístas, decía el presidente, y además hacía referencia a Santos Ramírez. Lo que usó Zabaleta, ¿no? Zabaleta había dicho un día antes, el diputado Zabaleta empezó a conjeturar que probablemente habrían asambleístas en el gabinete. Inmediatamente el presidente disipó esa posibilidad y seguramente les aguó la fiesta a varios que tenían, que estaban con sus intenciones, estaban un poco ansiosos, ¿no? Yo creo que habría que separar el gabinete entre lo político y lo técnico. Yo creo que en el ámbito estrictamente político, ya me atrevo a hacer futurología inmediata, no va a pasar nada. Se van a quedar los que básicamente son. ¿Quiénes son para Yo creo que Choquehuanca sigue, ¿seguro? Juan Ramón Quintana sigue, Arce, el ministro de Defensa, Remy Ferreira, ministro de Economía. El ministro de Economía que se quede, es harina de otro costal, es que maneja las grandes políticas económicas, que creo que sí se queda. Y en el área técnica sí es donde se van a producir los cambios, a lo que apuntaba Sebastián, ¿no? Es decir, esa sintonía que debe haber entre el ministro con los ciudadanos y esa responsabilidad, lo que decía Edgar es muy cierto en el sentido de que tienes que estar muy atento a qué están haciendo ahí abajo para que no te caiga a ti la responsabilidad y después te la cobren, ¿no? Okay. Edgar, para cerrar esta segunda ronda, ¿quiénes se tendrían que quedar, quiénes se tienen que ir? ¿Tú crees que así se va a trabajar como lo mencionan los colegas? 2 cositas. Primero, yo creo que el gabinete y los gabinetes que han habido en los últimos años, por decirlo 3 años, ¿ya? De aquí hacia atrás, están totalmente electoralizados. No hay día, y yo quisiera revisar el periódico Cambio, por ejemplo, estoy tentado a hacer eso,
de que algún ministro, algún viceministro, el vicepresidente, por favor, el propio presidente, ¿no ve?, están tentados a hablar de reelección. Eso creo que es un poquito bastante negativo. ¿Y todo su gabinete va a ser trabajado en función a eso, estás diciendo? Yo creo que sí, por el capricho que hay de que decir, no, hay 4 alternativas para la reelección, no, que vamos a renunciar, no, que vamos a hacer referéndum, no, que vamos a hacer cabildo. Creo que eso le está llegando al hartazgo a la gente. Sobre esa base yo quisiera hacer consideraciones de nombres concretos, que es lo que me preguntas. Yo creo que el caso de Agua, a la señora ministra le va a caer o bien una dimisión obligada o bien una renuncia digna. Como ha dicho públicamente nuestra compañera que fue en presencia, Drina Ergueta lo dijo eso. A la ministra le toca dignamente renunciar y no lo ha hecho. Y es cada vez más insostenible su situación. En minería, yo estoy muy preocupado porque cuando hablamos de lo que habla aquí Sebastián, de que tiene que conocer su sector, yo creo que el presidente, además de estar muy solo, está abandonado en el sector minero. Y ahí está lo que sucedió con los cooperativistas. No solo eso, yo le voy a dar un ejemplo concreto. En siderurgia hemos fallado 3 veces en 11 años. 2007 no funcionó con la EBX de Brasil. El inicio de la siderurgia en Mutum, en Santa Cruz. En 2007 se firmó el contrato con la Ginda. Nos estafó a los ministros ingenuos. Tampoco. Al presidente ingenuo, con muchos. ¿Y el tercero? Al vicepresidente tan inteligente, ingenuo. Fracasó. Y el tercero fue la empresa siderúrgica del Mutum. El año pasado, en noviembre, el vicepresidente públicamente despidió a los pobres obreros de la empresa siderúrgica del Mutum y fue el tercer fracaso. Ok, ahí me quedo, Edgarito, ahí me quedo porque tengo que hacer una pausa, enseguida regresamos, pero sí voy a pedirle por favor a nuestros invitados, dense cuenta qué particular es la lectura de los comunicadores, es completamente diferente a la de los políticos o los politólogos, digamos, ellos tienen una lectura y una percepción muy diferente de la realidad, por eso es importante escucharlos. Vamos a personalizar la próxima media hora, vamos a hablar caso por caso de aquellos que de repente para nosotros como pueblo no han tenido una buena gestión. Enseguida regresamos.